Ricardo Méndez, 32 años, llevaba una vida simple: trabajo, casa, dormir. Nada especial. Hasta que la cadena donde trabajaba lo reubicó a una tienda en otra región. Un pueblo más frío, más silencioso, con calles estrechas y alumbrado débil. Los vecinos apenas hablaban, y el edificio que rentó tenía un pasillo largo y húmedo donde la luz parpadeaba sin razón. Las primeras noches escuchó pasos arriba a las 2:50 de la mañana, pero vivía solo en el piso. El local donde trabajaría era amplio pero viejo, con estantes metálicos que parecían haber visto décadas de abandono. Aún así, Ricardo intentó adaptarse. Pensó que el malestar que sentía era normal, parte del cambio. Las primeras noches en su nuevo apartamento fueron tranquilas, aunque había algo en el silencio que lo inquietaba. No sabía por qué, pero cada vez que apagaba la luz, tenía la sensación de que alguien más respiraba con él en la habitación. Atribuyó todo al estrés, pero desde aquella primera semana, sintió que algo, o alguien, lo observaba desde la oscuridad. Las primeras 2 semanas pasaron sin grandes sobresaltos, aunque Ricardo comenzó a notar un patrón extraño en sus despertares. Siempre abría los ojos entre las 2:50 y las 3 de la madrugada, como si una alarma invisible lo obligara a regresar al mundo. No se levantaba, simplemente permanecía acostado, mirando el techo mientras sentía un ligero hormigueo en la nuca, la sensación clara y fría de ser observado. Al principio pensó que era el ruido del refrigerador viejo o el crujido natural de la madera, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Cada noche despertaba con una imagen fugaz en la mente, una figura. No sabía si era hombre, mujer o sombra, solo sabía que estaba allí, al pie de su cama, quieta, como esperando a que él reaccionara. Cuando encendía la luz, no había nada. Ni movimiento, ni sonido, ni rastro de presencia. Pero el sentimiento permanecía. El aire tenía un peso distinto, como si hubiese sido desplazado por algo que no debería estar ahí. Ricardo decidió ignorarlo. Es la adaptación, se repetía. Es normal. Pero cada noche, puntualmente, la figura volvía. Con el paso de los días, la figura dejó de ser solo un destello en su mente. Ahora Ricardo la veía con más claridad, aunque nunca por completo. Era una sombra delgada, demasiado alta para ser humana, que parecía inclinarse ligeramente hacia él, como observándolo con paciencia. La veía cada vez que despertaba, pero apenas parpadeaba, desaparecía. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un leve roce. No era un golpe ni un crujido, sino algo más suave, como telas deslizándose. Encendió la luz, nada. Pero al mirar el pasillo, juraría haber visto un borde de sombra doblar la esquina a una velocidad imposible. La siguiente noche, la sombra se hizo más definida. Ahora parecía tener cabello largo, o algo que se movía como tal. Y cuando Ricardo trató de recordar su forma exacta minutos después, su mente se nublaba. Era como si una parte de su memoria se bloqueara a propósito. Lo más inquietante era esto. Aunque no podía recordar su rostro, sentía que ella sí lo recordaba a él. Y cada noche, se acercaba un poco más. Ricardo comenzó a dejar la puerta del dormitorio entreabierta para intentar controlarse. Quería demostrarse que era solo su imaginación, pero la idea resultó peor. Desde la cama podía ver un fragmento del pasillo, apenas iluminado por el farol exterior que parpadeaba cada madrugada. Fue alrededor de las 2:53 de la mañana cuando ocurrió por primera vez. Despertó como siempre, sintiendo ese tirón interno que ya reconocía. Algo lo obligaba a abrir los ojos. Y cuando lo hizo, vio claramente una forma humana de pie en el pasillo, inmóvil, mirando hacia la habitación. No era una sombra, era una persona. La luz tenue dejaba entrever cabello largo, cayendo desordenado hacia adelante, cubriendo parte del rostro. El cuerpo parecía femenino, aunque delgado de más, casi frágil o roto. Ricardo sintió un vacío en el estómago. Un terror lento, como hielo derritiéndose dentro de él. Intentó moverse, pero no pudo. Intentó hablar, pero su voz no salió. Solo cuando forzó su mano hacia la lámpara, la figura retrocedió de forma antinatural, como deslizándose hacia atrás sin dar un solo paso. Cuando la luz llenó la habitación, el pasillo estaba vacío. Después de aquella noche, Ricardo empezó a dormir con la luz encendida. No era algo que quisiera admitir, se avergonzaba incluso al pensarlo. Pero lo hacía. Necesitaba ver cada esquina del cuarto, cada sombra. Necesitaba saber que ella no estaba allí. El problema es que empezó a estarlo igual. La tercera noche con la luz prendida, Ricardo despertó antes del horario habitual, 2:47 de la mañana. Un frío profundo, distinto, le recorrió la espalda. Niveló la respiración, intentando convencerse de que todo estaba bien. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido suave, casi imperceptible. Tap, tap, tap. Como si alguien tocara la pared con la uña. Despacio. ¿Sin prisa? ¿Con intención? El sonido venía del pasillo. Ricardo se incorporó lentamente y miró hacia la puerta entreabierta.
Y allí, justo en el borde de la luz, vio algo que lo paralizó, una mano, delgada, demasiado pálida, apoyándose contra el marco. Los dedos se doblaban de una forma anormal, como si cada articulación fuese un punto de quiebre. La mano no temblaba. No buscaba entrar. Solo estaba ahí, esperando. Y entonces ocurrió lo peor. La mano se retiró, pero antes de desaparecer, los dedos se doblaron en un movimiento lento y preciso, como si estuviera haciéndole señas para que se acercara. Ricardo no se movió. Pero entendió algo devastador. Ella no solo sabía que él despertaba. Sabía exactamente cuándo lo hacía. Los días se volvieron una mezcla borrosa de cansancio y miedo. En el trabajo, Ricardo apenas podía concentrarse. Sus compañeros notaron su palidez, sus manos temblorosas, sus ojeras profundas. Pero él solo respondía con una sonrisa cortés y una mentira más: no dormí bien. Esa noche decidió enfrentar el pasillo. Un absurdo intento de valentía, lo sabía, pero la incertidumbre era peor que el terror mismo. Colocó un pequeño espejo en la esquina de la habitación, apuntando hacia la parte del pasillo que no podía ver desde la cama. Si ella se asomaba de nuevo, él lo sabría. Durmió poco. Despertó sin saber por qué. 2:52 de la mañana. El espejo reflejaba solo oscuridad. Nada extraño. Hasta que, poco a poco, el reflejo empezó a cambiar. Ricardo no vio un movimiento directo, sino un cambio en la luz. Una sombra que parecía formarse detrás de él, justo fuera de la entrada al pasillo. Se incorporó lentamente. El corazón le latía con tanta fuerza que sintió un dolor en el pecho. La sombra creció. Se estiró. Tomó forma. Y entonces lo vio. Una mujer. De pie. Mirando directamente al espejo. Pero lo imposible fue esto. En el reflejo, ella estaba sonriendo. Sin embargo, en el pasillo, no había nadie. Ricardo no pudo moverse durante varios segundos. Solo miraba el espejo, intentando entender lo que estaba viendo. La mujer en el reflejo tenía el cabello largo, oscuro, cubriéndole medio rostro. La piel parecía tensa, casi grisácea, pero lo peor, aquello que le heló la columna, fue la sonrisa. Era demasiado amplia. Demasiado consciente. Ricardo giró lentamente la cabeza hacia el pasillo. Nada. Ni rastro de figura humana. Ni sombra. Ni movimiento. Pero en el espejo, ella seguía allí. Y la sonrisa se hacía un poco más grande. Como si estuviera disfrutando su desconcierto. Intentó cerrar los ojos, pero no pudo. Su cuerpo no respondía. Solo podía mirar. Y fue entonces cuando la figura hizo algo que lo marcó para siempre. Levantó un dedo. El índice. Y lo puso sobre sus labios. Un gesto universal. Un SHH. Ricardo sintió que el estómago se le hundía. Sintió la piel en sus brazos erizarse al mismo tiempo. Parpadeó. 1, 2 veces. Y de pronto, el espejo volvió a estar vacío. La habitación estaba en silencio absoluto. Pero esa noche, Ricardo entendió algo que jamás había sentido con tanta certeza. Ella no era un sueño. No era una sombra. Era una mujer. Y estaba dentro de su casa. Tras la experiencia del espejo, Ricardo dejó de intentar convencerse de que todo era producto del cansancio. Algo estaba allí. Algo que quería ser visto, pero solo bajo sus propias reglas. Sin embargo, la noche siguiente ocurrió algo que rompió cualquier límite entre lo imaginario y lo real. Eran las 3:01 de la mañana cuando despertó sobresaltado. No por un ruido, sino por un olor. Un aroma frío, húmedo, parecido al de una habitación cerrada por años. Ricardo se incorporó lentamente. La luz seguía encendida. Algo estaba fuera de lugar. El vaso de agua que siempre dejaba en la mesita ya no estaba donde lo había puesto. Ahora estaba en el borde, a punto de caer al suelo. Como si alguien lo hubiera tomado, y luego lo hubiera dejado ahí, sin cuidado. Ricardo tragó saliva. Sabía exactamente cómo lo había dejado antes de dormir. Entonces escuchó el sonido. Un roce suave. Vidrio contra madera. Y luego, tap. El vaso se movió 1 centímetro más. Él no lo había tocado. Ricardo cerró los ojos un instante, intentando no caer en pánico. Cuando los abrió, el vaso ya estaba en el suelo, acostado junto a la cama. No roto. No caído. Como si alguien lo hubiese dejado allí a propósito. Como si hubiera querido llamar su atención. Y en el silencio espeso de la madrugada, escuchó algo nuevo. Un susurro débil. Suave. Demasiado cerca. Mírame. Ricardo quedó congelado. Ricardo se quedó paralizado. El susurro no había sido un ruido ambiental, no había salido del pasillo ni de su cabeza. Había venido desde el lado derecho de su cama, a la altura de su oído. Tan cerca que sintió el aire frío rozarle la piel. Mírame. La palabra resonó en su mente como un eco pegajoso. Durante varios segundos, Ricardo no pudo respirar.
Incluso el sonido de su corazón parecía haberse detenido. Finalmente logró girarse hacia el lado derecho, muy despacio, como si al hacerlo demasiado rápido pudiera encontrarse cara a cara con lo que fuera que estuviese allí. No vio a nadie. Pero la colcha junto a él estaba hundida, formando una leve curva, como si alguien estuviera sentado en el borde de la cama. No un peso grande. Ligero. Como el de una mujer menuda. El aire del cuarto bajó de temperatura de golpe. Un frío seco, casi insoportable. Ricardo intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. La parálisis regresó, solo que esta vez, consciente de que no estaba solo. Y entonces, lentamente, sintió algo que le heló la sangre. Una presión suave, muy leve, posándose sobre su hombro. Un tacto. Un contacto humano. No era un sueño. No era un recuerdo. Era una mano. Y se estaba inclinando hacia él. La mano sobre su hombro no apretaba. No temblaba. Solo descansaba allí, tan suave y fría que parecía no pertenecer a un ser vivo. Ricardo contuvo la respiración, una parte instintiva de su mente le ordenaba no moverse, no mirar, no hacer nada que pudiera provocar a aquello que lo tocaba. Pero algo cambió. La mano empezó a deslizarse lentamente hacia su cuello. No con violencia, sino con una extraña delicadeza, como si quisiera que él sintiera cada centímetro del contacto. Ricardo cerró los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Los abrió. Y allí estaba. Sentada a su lado. Tan cerca como para sentir el olor extraño que emanaba, humedad vieja, polvo, y algo agridulce que no reconoció. La mujer tenía los ojos fijos en él. No eran unos ojos normales. Estaban dilatados de una forma antinatural, negros, profundos, sin reflejo. En la penumbra, su piel lucía tensa, casi translúcida, como si algo la estirara desde dentro. Ricardo intentó gritar, pero la voz no salió. El rostro de ella estaba incompleto, los rasgos parecían moverse, deformarse, como si su cara aún estuviera armándose frente a él. Como si no hubiera terminado de adoptar una forma definitiva. La mujer ladeó la cabeza, observándolo con un interés inquietante. Y entonces habló. Pero lo que salió de su boca no fue una palabra. Fue un susurro doble, como si estuviera hecha de dos voces solapadas. No me recuerdas, ¿verdad? Ricardo sintió un vértigo brutal. ¿Cómo podría recordarla, si nunca la había visto? A menos que ella dijera la verdad. La mujer extendió la mano hacia su rostro. Y en el instante en que estuvo a punto de tocarle la mejilla, todas las luces de la casa se apagaron. Y el capítulo de su vida normal terminó para siempre. La noche había caído con un silencio tan denso que parecía absorber cada sonido, como si la oscuridad se negara a permitir que algo escapara de sus límites. Ricardo caminaba con pasos calculados, sintiendo que la realidad se aflojaba alrededor de él, como si la casa estuviera respirando. Las paredes parecían expandirse y contraerse, vibrando con un murmullo imperceptible. No sabía si era su mente o algo más, algo que ahora estaba atento a cada uno de sus movimientos. Al llegar al pasillo principal, una sombra cruzó fugazmente justo frente a él. No era un reflejo. No era un juego de luces. Era algo más sólido, más consciente. Su piel se erizó de inmediato. No soy bienvenido aquí, susurró, apenas audible. Entonces lo sintió. Una presencia detrás de él. No escuchó pasos, pero el aire cambió de densidad, volviéndose helado, como si una figura estuviera respirándole en la nuca. Ricardo giró lentamente y vio, por primera vez, la silueta completa de aquello que lo seguía desde el inicio. No tenía rostro, pero sí una intención. Una muy clara, no lo dejaría salir. Ricardo retrocedió un paso, con el pulso golpeándole las sienes como un tambor desbocado. La figura frente a él no tenía ojos, pero aún así sentía su mirada, fría y penetrante, explorando cada rincón de su mente. La sombra no avanzó. No hizo un gesto. Simplemente estaba allí, bloqueando el único camino de salida. El silencio estalló cuando un crujido resonó en el piso superior, como si algo muy pesado se arrastrara lentamente por el pasillo. Ricardo dudó. No sabía qué era peor, lo que tenía enfrente o lo que se aproximaba desde arriba. De pronto, una imagen fugaz se clavó en su mente. No era un recuerdo suyo, era impuesto. Una visión, él mismo entrando a la casa por primera vez, pero desde otra perspectiva, como si alguien, o algo, lo hubiese observado desde la penumbra. Su respiración se entrecortó. Esa presencia lo había estado vigilando desde antes incluso de que cruzara el umbral. La sombra inclinó ligeramente la cabeza, como si confirmara un secreto que él ya no podía negar. Ricardo finalmente comprendió que nada de lo que había sentido fue casualidad. La casa nunca estuvo vacía. Nunca. El arrastre en el piso superior se detuvo de pronto. No porque hubiese llegado al final del pasillo, sino porque sabía que Ricardo estaba escuchando. Un silencio vivo llenó la casa.
La sombra frente a él siguió inmóvil, pero algo en su contorno tembló, como si intentara mantener una forma que no le pertenecía. Ricardo, paralizado, observaba cómo el cuerpo sin rasgos parecía respirar, lentamente, como si inhalara la misma oscuridad que lo rodeaba. Con un esfuerzo que le hizo doler las piernas, dio un paso atrás. La sombra repitió el gesto, imitando su movimiento con una precisión casi humana, pero con un retraso inquietante, como si aprendiera sobre la marcha. La escalera crujió, pero no con el peso de un cuerpo, sino como si algo subiera por dentro de la madera. El aire se volvió espeso, ardía en los pulmones. Ricardo sintió que la casa respiraba junto con él o contra él. No sabía si debía correr, hablar o cerrar los ojos. Lo único cierto era que aquello arriba, aquello que se acercaba, era diferente a la sombra frente a él. Era peor. Mucho peor. El reloj digital parpadeó como si algo interferiera con su funcionamiento. 2:53 de la mañana. Es ahora. Otra vez. Pero esta vez no lo había despertado, él ya estaba despierto. El sonido dentro de la escalera aumentó. No era arrastre. No era crujir. Eran golpes secos, espaciados, como si algo intentara abrirse paso desde dentro de la estructura. Cada golpe reverberaba en las paredes, en los cristales, en el pecho de Ricardo. La sombra frente a la puerta dio un paso hacia él. Fue un movimiento pequeño, pero totalmente consciente. Ricardo retrocedió, corazón desbocado. La figura parecía mirarlo aunque no tenía rostro. Su cuerpo era más definido que nunca. Más sólido. Como si cada noche que él perdía el sueño, ella ganara sustancia. Y entonces ocurrió lo imposible. La sombra levantó una mano. Un gesto lento, firme, pidiendo silencio. Los golpes en la escalera cesaron. Ricardo sintió un vacío helado apretar su garganta. La sombra giró la cabeza hacia la escalera, como si vigilara algo que venía detrás de ella. Y por primera vez, Alex comprendió algo aterrador. La sombra no era lo más peligroso de la casa. Le tenía miedo a lo que subía. Ricardo no se movía. No podía. La sombra seguía frente a él, quieta, tensa, como una figura humana que intentaba parecer normal, pero fallaba en los detalles. La mano levantada temblaba apenas, como quien intenta contener un pánico antiguo y profundo. El silencio duró apenas unos segundos. Después, algo respiró en la escalera. No era un suspiro humano. Era grave, húmedo, irregular. Como si cada inhalación raspara contra carne abierta. Ricardo dio un paso hacia atrás, pero la sombra se adelantó medio metro, bloqueando la visión hacia la escalera. Se plantó frente al hueco como si fuera una barrera viviente o algo parecido. Un gesto claro. No bajes. No mires. No ahora. Pero Ricardo lo miró igual. Entre los barrotes de la escalera, una silueta apenas perceptible se movía hacia arriba. No tenía forma definida, solo un contorno retorcido pegado al suelo, como si se arrastrara o como si no supiera caminar. El sonido volvió, más fuerte. SHHH, RRKK, SHHH, RRKK. La sombra frente a él retrocedió, temblando, como si eso la afectara directamente. Como si la frenara. Ricardo sintió un impulso irracional. Si la sombra tenía miedo, él estaba perdido. Un último sonido subió por la escalera. Un murmullo gutural, casi una palabra. ¿Ya? Rick. La voz no sonó humana. No era un llamado, ni un susurro. Era como si varias gargantas rotas intentaran pronunciar su nombre al mismo tiempo. Un eco húmedo, deformado, que se arrastraba pared arriba. Ricardo. Ricardo sintió cómo se le aflojaban las rodillas. La sombra que lo protegía retrocedió otro paso, perdiendo forma por segundos, distorsionándose como si estuviera hecha de humo comprimido y miedo líquido. La cosa en la escalera siguió subiendo. Primero apareció una mano. O algo que pretendía serlo. Negra. Alargada. Con dedos demasiado delgados, como alambres mojados que goteaban una sustancia espesa. La mano se apoyó en el escalón, dejando una marca oscura que se absorbía en la madera como si la quemara desde dentro. La sombra que había acompañado a Alex durante semanas se encogió, como si esa mano fuera suficiente para destruirla. Él no entendía por qué. Pero entendió algo peor. La sombra no era el problema. La sombra era un aviso. Un segundo brazo emergió, luego una cabeza que no tenía rostro, solo un vacío pulsante que se movía como si algo respirara dentro. Y volvió a hablar. Te encontré. Ricardo retrocedió, temblando, pero no pudo avanzar. Algo detrás de él, un frío enorme, como un hueco en el aire, lo detuvo. La sombra lo había atrapado. No para hacerle daño, sino para que no huyera. Porque lo que subía ya lo había elegido. El primer golpe hizo temblar la casa entera. No fue un puñetazo normal, sonó como si algo enorme hubiera arremetido con el peso de varios cuerpos contra la puerta. Ricardo cayó hacia atrás, chocando con la pared.
La sombra que lo tenía retenido ahora lo envolvía parcialmente, impidiendo que llegara al picaporte. No quería que abriera. No podía permitirlo. Segundo golpe. La madera se arqueó hacia adentro, dejando escapar un crujido húmedo, como si la puerta también tuviera miedo. Ricardo sintió algo nuevo. La presencia del otro lado no solo quería entrar, quería pasar completa, como si su tamaño cambiara a voluntad. Algo frotó la superficie de la puerta, no eran uñas, ni manos, eran varias extremidades buscando un punto débil, palpando, presionando. Tercer golpe. Las bisagras chillaron. Una línea negra, delgada como una grieta viva, se abrió en el centro. Por esa grieta entró un olor metálico, frío, como sangre recién derramada. La sombra empezó a temblar. Era la primera vez que Ricardo la sentía así, como si estuviera desgarrándose desde dentro, tratando de protegerlo aunque ya no pudiera sostener su forma. La voz volvió, más clara, más cerca. Rick, ab. La puerta se combó peligrosamente. Un dedo oscuro se asomó por la grieta. No había vuelta atrás. El cuarto golpe no sonó como los anteriores. No fue un impacto, fue una fractura, un estallido seco que partió la puerta en dos. La sombra que rodeaba a Ricardo gritó sin voz, contrayéndose como si la arrancaran desde la raíz. Se volvió fina, débil, y luego desapareció por completo. Ricardo quedó expuesto. De la abertura surgió aquella presencia, pero no en forma completa. No tenía un rostro, no tenía cuerpo, era una oscuridad viva que avanzaba como humo pesado, que se deformaba en brazos, cabezas, figuras que nunca terminaban de formarse. ¿Ya estás? Ricardo quiso correr, pero sus piernas no respondían. Sentía la piel helada, el corazón disparado, la garganta cerrada. El aire se volvió tan denso que cada respiración dolía. La cosa se deslizó por el piso hasta quedar frente a él. Un vacío enorme, pulsante, se abrió donde debería haber un rostro. Ricardo vio algo dentro del vacío. Algo que no debió ver jamás. Su corazón falló. Cayó sin gritar, sin poder moverse, con los ojos muy abiertos. La presencia se detuvo. Pareció observarlo, y luego se esfumó, disolviéndose en la oscuridad del pasillo como si nunca hubiera existido. A las 6:42 de la mañana los oficiales Ramírez y Coria llegaron al domicilio tras un reporte de una puerta rota y ruidos extraños. Encontraron a Ricardo tendido en el piso de su habitación. No había señales de lucha. No había marcas en su cuerpo. La puerta estaba rota, sí, pero como si alguien la hubiese empujado desde dentro, no desde fuera. El médico forense estableció muerte súbita por infarto, sin evidencia de agresión. Pero hubo algo que ninguno pudo explicar. En el suelo, junto al cuerpo, había una nota. Un pedazo de papel arrancado de un cuaderno viejo. La tinta estaba corrida, mezclada con algo denso y oscuro, algo que era sin duda sangre, pero no parecía provenir del fallecido. El texto era casi ilegible. Las palabras se habían borrado, como si hubieran sido escritas bajo agua. Solo quedaron visibles 3 letras, escritas con una fuerza que rompió la hoja. No mi. Luz. Ya no puedo. Se acercó. No tiene ro. El oficial Coria juró que, al leerlas, sintió un escalofrío que le subió por la columna. No por lo que decían, sino por la impresión de que faltaba una letra. Una que alguien, o algo, se llevó con él. Departamento de Medicina Legal, Región Norte. Fecha, 12 de agosto, 4:22 de la tarde. Perito responsable, Dr. H. Salgado, médico forense certificado. Clasificación, cierre de caso, muerte no criminal. Identificación del occiso: nombre, Ricardo, datos reservados, sexo, masculino, edad, 32 años, estado civil, soltero, ocupación, empleado de tienda de autoservicio, fecha estimada de muerte. Entre las 2:58 y 3:09 am, circunstancia, fallecimiento dentro de domicilio particular, habitación principal. Hallazgos en la escena. Una posición del cuerpo. Decúbito dorsal, boca arriba, extremidades sin signos de defensa, ojos abiertos, pupilas midriáticas, expresión facial asociada a paro cardíaco súbito. Tos en torno. Puerta de la habitación fracturada hacia adentro, no hacia afuera. Anomalía. La fractura sugiere presión interna, no externa, no hay huellas de terceros, no hay indicios de forcejeo. 3. Evidencia relevante. Nota de papel junto a la mano derecha del occiso, muestra líquida no identificada, color rojo oscuro, impregnando el 47% del papel. La prueba rápida indica reacción positiva a hemoglobina, pero negativa a la tipificación estándar.
Observación técnica. La sustancia presenta características incompatibles con sangre humana. No coincide con ningún perfil animal de la base de datos. Examen externo. Sin heridas penetrantes, sin marcas de estrangulamiento, sin contusiones recientes, no hay petequias en conjuntiva, tórax y extremidades, sin traumas visibles, temperatura corporal acorde con horas post-mortem estimadas. 4. Examen interno. 4.1 Cavidad torácica. Miocardio presenta necrosis aguda en región anterior, ventrículo izquierdo con signos de fibrilación ventricular previa al cese, aorta sin rupturas. 4.2 Sistema nervioso central. Encéfalo sin hemorragias, sin lesiones traumáticas, curioso, ligera congestión en lóbulos temporales, no asociada a patología conocida. 4.3 Tóxicos. Pruebas tóxicas negativas, no sustancias que expliquen estado alterado previo a la muerte. Nota decomisada, transcripción parcial. El texto completo es ilegible debido a la sustancia hemática no clasificada. Solo se conservan palabras inconexas y 3 letras, presionadas con fuerza sobre la hoja semejante a una firma. RIC. No corresponde a firma conocida del occiso. 6. Conclusión médica. Causa de muerte. Infarto agudo al miocardio, paro cardíaco súbito. Mecanismo ***. Fibrilación ventricular fulminante. Naturaleza de la muerte. No criminal. Categorizada como muerte natural repentina. 7 observaciones adicionales. Solo para archivo clasificado, la fractura de la puerta no es consistente con un colapso hacia el interior del cuarto. El patrón de rotura carece de explicación mecánica convencional. La sustancia hemática requiere análisis especializado. Laboratorio ha solicitado ampliar clasificación. El oficial que encontró el cuerpo reportó malestar intenso al manipular la nota. No se registraron causas médicas. Estado del caso, cerrado, salvo solicitud judicial futura, anexo confidencial, documento no registrado. Dr. H. Salgado, médico forense. Clasificación, solo para archivo privado. 1 sobre la escena. No puedo incluir esto en el informe formal. Cuando entré a la habitación, la temperatura era más baja que en el resto de la casa. Entre 4 grados centígrados y 6 grados centígrados menos, según mi apreciación. La oficial Ramírez dijo en voz baja. Aquí adentro se siente como si alguien estuviera respirando. No lo registré. Pero yo también lo sentí. La puerta estaba destruida desde adentro, pero el individuo estaba al fondo del cuarto, varios metros lejos de ella. No hay lógica física que explique cómo se rompió de esa forma sin que él se acercara. 2. El cuerpo. El rostro del sujeto mostraba algo que no puedo clasificar médicamente. No era miedo común. Era como si hubiera visto algo demasiado grande para procesarlo. La rigidez mandibular era tan extrema que tuvimos que usar herramientas para abrir la boca y revisar la cavidad oral. Nunca vi eso en un infarto súbito. 3. La nota. Esto tampoco se puede escribir oficialmente. La sustancia roja que impregnaba la hoja aún estaba tibia, a pesar de tener horas en el suelo. Tibia. Como sangre recién salida. Los análisis no coincidieron con ningún ADN conocido. El laboratorio interno sugirió posible contaminación o artefacto técnico, pero la muestra se negó 3 veces a secarse bajo luz UV. Era como si no quisiera. 4. Sonido no identificado. Mientras embalábamos las pruebas, escuché algo proveniente del pasillo. Un golpe suave. Luego una especie de murmullo grave, muy bajo, inentendible. Le pregunté al oficial Coria si había oído lo mismo. Él solo respondió. Pensé que fue en mi cabeza. Pero ambos lo escuchamos en direcciones diferentes. 5. Opinión personal, no oficial. He visto más de 1000 cuerpos en mi carrera. Traumas, homicidios, accidentes, todo. Ninguno me dejó esta sensación. No creo que Ricardo muriera solo. Y no creo que lo que estuvo con él esa noche haya salido cuando nosotros entramos. Sentí la necesidad de mirar varias veces sobre mi hombro mientras escribía el informe. Todavía la siento mientras escribo esto. Si se reabre el caso, no pienso regresar solo a esa casa. Fin del anexo. No compartir. No archivar en carpeta pública. Este es el caso A1178.
Un hombre llamado Ricardo murió en su habitación en circunstancias que la policía calificó como infarto súbito. Pero los documentos que nunca debieron salir a la luz cuentan otra historia. El caso fue cerrado como muerte natural. Pero la evidencia clasificada sugiere que Ricardo no fue la única presencia en esa habitación. ¿Qué opinas? ¿Infarto o algo más?